Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a el primer episodio de este podcast que aún no tiene nombre, por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en coordinación con la carrera de Ingeniería Física. Yo soy Edgar Hernández. Yo soy Alejandro Salazar. Y en este podcast platicaremos semana a semana de temas de física, ingeniería, matemáticas y demás temas de interés científico. Un podcast de estudiantes para estudiantes. Así que, sin nada más que decir, comenzamos. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Edgar, ¿cómo te encuentras tú el día de hoy? Yo la verdad me encuentro un poco nervioso debido a que es la primera vez que nos juntamos a grabar esto. Ya hemos estado teniendo sesiones para ensayar cómo será el formato del podcast por Teams, pero la hora llegó y ahora es turno de grabarlo presencial. Así que empezamos ya sin más preámbulo. Alex, tú nos vas a traer un tema hoy. Claro. Platícanos. Claro, mira, el día de hoy te traigo un tema que quizás no sea un tanto novedoso para la audiencia o para ti, pero que a mí me pareció bastante interesante porque creo que es un punto de partida, creo que muy importante para dar bienvenida al primer episodio del podcast. Yo quiero preguntarte si tú alguna vez, vaya la redundancia, te has llegado a cuestionar cuál es el origen del universo, o haciendo preguntas un poquito más específicas, por ejemplo, a partir de qué punto podemos establecer que el universo tuvo un origen o no lo tuvo, porque tú sabes muy bien que han habido muchas concepciones y a lo largo de la historia de la humanidad la forma y el origen del universo, del mundo conocido, siempre ha sido una cuestión que ha preocupado pues siempre a los seres humanos. Y creo que no es coincidencia que dentro de las grandes culturas que han poblado el planeta haya existido una fuerte intención de dar una explicación a todo lo que nos rodea, y más específicamente a mirar hacia el cielo, maravillarnos y hasta atribuirle un sentido especial a la luna, al sol o pues a todo lo que podríamos observar desde aquí. Entonces es curioso que en todas las grandes civilizaciones el cielo y lo que ocurría más allá de donde la mitología o la religión trataban de darle una explicación, se le atribuía un carácter muy especial. Y uno de los ejemplos creo que más conocidos que tú puedes encontrar es en el caso de la mitología griega. Por ejemplo, en donde hay diversos relatos donde se cuenta que había un cierto origen de toda la existencia, ¿no?, de los dioses, y de pues cómo se puede interpretar esto en el día a día, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la Vía Láctea se debe precisamente a uno de estos relatos, donde hubo ahí un atracado con unos dioses y pues ahí viene, ¿no? Incluso muchos de los nombres que tienen planetas, galaxias, constelaciones, nebulosas, vienen en gran parte gracias a la mitología griega. Entonces, aunado a esto, con el florecimiento de la filosofía griega en aquel entonces, los grandes pensadores helénicos, cada quien con sus respectivos argumentos, se daban a la tarea de reflexionar ante esta concepción. Y uno de los más destacados fue Aristóteles. Sin duda alguna, pues es uno de los más influyentes del mundo occidental. Entonces, pues bueno, fue de alguna ocasión, tú sabes que él fue discípulo de Platón, otro de los más grandes pensadores también, y maestro del conocidísimo Alejandro Magno. Su gran influencia le valió estar presente en muchísimos ámbitos y disciplinas científicas. Por ejemplo, podemos hablar de él en biología, en filosofía, claro, y en astrofísica no fue la excepción. Él concebía el universo como un modelo en donde era finito, era eterno y era esférico. Déjame te cuento más o menos cómo estaba. Él lo veía así. Déjame aclarar, ¿no? Para todos aquellos que son seguidores fieles de la Tierra plana, déjenme decirles que desde la antigua Grecia se concebía que la Tierra no era plana. Así que no anden diciendo que la Tierra es plana por ahí porque, no. Eratóstenes ya había medido el radio de la Tierra, por favor. Bueno. Entonces, él concebía que la Tierra era esférica, y que era el centro del universo. Entonces, la Tierra estaba en el centro y eran esferas concéntricas, el modelo que él concebía, como si fueran esferas, por así decirlo, creo que cristalinas o algo así por el estilo. Entonces, y todas giraban alrededor de la Tierra, pero es como si, por ejemplo, es como si tuvieras una pelota cristalina arriba de la Tierra y tuvieras allá la luna pegada.
que por eso se le atribuía que nomás podías ver a la luna de una sola cara. Ajá. Entonces, porque realmente la luna estaba quieta, no giraba sobre sí misma, pero sí giraba alrededor de la Tierra, como si fuera una esfera, pues. Sí. Entonces, eso es lo que a él le atribuía. También el hecho de que las estrellas y todo se mantuvieran así, pues, con las constelaciones que las pudieras ver, como si fueran así esferas. Y él dividía específicamente al universo en dos regiones muy específicas. La primera era la región sublunar, que era aquella en donde abarcaba todo lo que existía debajo de la luna. Lo que estaba debajo de la luna que podías ver en el cielo era lo que estaba en esa zona, y tú podías atribuirlo, por ejemplo, desde lo que era el mismísimo centro de la Tierra hasta la corteza terrestre, los árboles, los mares, los seres humanos, el aire, el cielo, y a partir de que llegabas a la luna ya empezaba otra zona que se le conocía, bueno, él la llamaba como zona supralunar, que era donde se encontraban los planetas que se conocían en aquel entonces, que pues eran la mayoría, que eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y también, los que se conocían en aquel entonces, que se podían ver a lo mejor en simple vista. Por ejemplo, Venus es el segundo objeto visible pues a simple vista después de la luna. Incluida la luna estaba incluida en esa zona, el sol y las estrellas que se podían ver en el firmamento. Él concebía que la región sublunar estaba compuesta por los conocidos 4 elementos, que son los que concebimos como el agua, el fuego, el aire y la tierra, en donde cada uno ocupaba un lugar de reposo natural. Te explico rápidamente que eran como niveles, ¿no? De que ibas subiendo de altura y te ibas acercando a otro nivel. Primero estaba la Tierra, desde lo que era el centro de la Tierra y la corteza terrestre. Después se encontraba el agua con los océanos, los mares, ríos, lagos. Después se podía encontrar el aire, que podríamos atribuirle la atmósfera, ¿no? Y todo. Y por último se encontraba el fuego, que podemos atribuirle chance ahorita la radiación que rodea a la Tierra. Pues bueno, así se podría interpretar, ¿no? Entonces, mientras que en la zona supralunar se impregnaba de una sustancia que es el conocidísimo éter, el famosísimo que muchos científicos por mucho tiempo estuvieron buscando, o se le conoce también como la quinta esencia, que era un elemento fundamental en esa región, y que en ella se encontraban los cuerpos celestes fijos, que eran los que giraban alrededor de la Tierra. Pero es que así como, no sé cómo concebirlo, era como un fluido, una especie de sustancia extraña que mantenía incrustadas a los cuerpos celestes. O sea, no giraban por sí mismos, sino que giraban así como que las esferas, pues. Entonces, ya después, toda esta idea del universo aristotélico se quedó, pues, desde la concepción de Aristóteles hasta casi unos 400 años más tarde, cuando el modelo aristotélico fue retomado por un ciudadano romano llamado Claudio Ptolomeo, que él había nacido en Egipto por ahí del siglo II después de Cristo. Es el del Almagesto, ¿no? Sí, y él lo reformuló. Así que a él se le atribuyen, de hecho, grandes aportaciones a la geografía, también a la astrología, que pues es prohibidísima aquí mencionarla, pero pues se le atribuyen muchas, que de hecho durante mucho tiempo la astrología fue una ciencia que también se enseñó en las universidades, hasta el siglo XVII. Y también a él se le atribuye, por ejemplo, el Almagesto, que es una enciclopedia en donde, pues vaya, se recopilaban varios datos de astronomía, en la cual pues él plasmó y contrastó los diversos movimientos de los planetas y de las estrellas y todo. Entonces el modelo de Ptolomeo mantenía esta estructura del modelo aristotélico, nada más que él asumía que en vez de ser esferas concéntricas eran órbitas circulares, porque en aquel entonces se concebía que la figura del círculo pues representaba de cierta manera perfección, simetría, era así como que wow, porque era una figura geométrica pues que tenía muchas propiedades interesantes. Entonces, y aparte cabe mencionar que siempre, en todo momento, no se concebía en sí el hecho de un origen como tal del universo. Por eso la idea de Aristóteles era de que el universo siempre había existido y siempre iba a existir, que era eterno, que no hubo un origen, pues. Por eso durante mucho tiempo no se cuestionaba la idea de que cuál era el origen o hasta dónde llegaba el universo, porque pues no tenía sentido, porque el universo era lo que era y pues ahí llegaba, y nosotros éramos el centro de eso. Entonces y por eso esa atribución casi religiosa, ¿no?, que tenía.
Entonces, él mantenía muchas de las cosas que tenía el modelo aristotélico, pero él introducía ciertos elementos matemáticos, más que nada de geometría. Por ejemplo, los epiciclos. No sé si habías escuchado que varios astrónomos de la época, al momento de hacer observaciones en el firmamento, ellos observaban que a lo mejor ciertos planetas tenían como que un movimiento tipo como en zigzag o así extraño. Como de rizos, ¿no? Más o menos. Ajá, como de rizos. Pero eso se debía a una ilusión óptica que hacía la Tierra junto con el planeta, que con la luz del Sol se veía ese reflejo. Pero en aquel entonces se atribuía que todos los planetas seguían órbitas circulares y estaban dentro de epiciclos con epiciclos. Pero esto hacía muy engorroso la visión de Ptolomeo, porque eventualmente llegaron a haber casos en donde habían hasta 80 epiciclos y unos dentro de otros epiciclos, donde las órbitas empezaron a ser muy engorrosas. De hecho, se comenta que en aquel entonces hubo un rey que hizo el comentario de que si él hubiera estado en el inicio de la creación, hubiera dado muy buenos consejos. Sí. Porque pues, estaba muy enrevesado a entenderle la verdad. Sí, todo era para que encajara con la Tierra tiene que ser el centro del universo. Entonces, pues se hacía que todo encajara en base a movimientos extraños. Sí, y de hecho, fíjate que cuando Ptolomeo introduce esos elementos matemáticos como para dar refutación o dar cierto sentido a las ideas de Aristóteles, hubo un pequeño ajuste porque la Tierra en sí no era el centro del universo. Estaba poquito ladeado, por así decirlo, para que cuadrara con las mediciones. Pero pues la iglesia y en general se aceptó porque, vaya, seguíamos siendo el centro, pues giraban en torno a nosotros. Entonces así se mantuvo esa idea por muchísimo tiempo, hasta que pasaron muchísimos años. Entonces llega un astrónomo y un matemático polaco muy conocido, Nicolás Copérnico. Y él durante muchísimos años estuvo trabajando en un modelo en donde él concebía que la Tierra no era el centro del universo, que probablemente era el Sol, y que así los cálculos y los procedimientos matemáticos eran muchísimo más sencillos, y también era un poquito menos engorroso tenerte que meter con epiciclos y todo. Y pues él le pidió, de hecho un año antes de que él falleciera, porque acuérdate que pues, estábamos hablando de la Inquisición, de épocas muy peligrosas, donde si tú contradecías algunos de los argumentos que los grandes eclesiásticos o los estudiosos de la época no concebían por parte de la iglesia, pues te podía suceder algo, ¿no? Entonces, antes de fallecer, él le pide a un discípulo suyo, él se llamaba George Reticus, que publicara su libro donde trabajaba con todo esto. Se llama sobre las revoluciones de las esferas celestes, en donde aquí Copérnico, durante casi toda su vida, constituyó de que, por ejemplo, durante el trabajo de Aristóteles, él concebía que, creo que eso es una idea generalizada, porque muchas veces en la ciencia, y creo que en física pasa mucho, se trata de explicar lo mayor posible mediante lo más sencillo. Sí, más simpleza. Y porque, por ejemplo, hay que aclarar que el modelo de Ptolomeo funcionaba. O sea, sí funcionaba y todo. Y de hecho, los ajustes que hacía Ptolomeo era para que cuadraran los movimientos que tenía a lo mejor. Porque tú sabes que, bueno, ahorita se sabe que no se mueven a la misma velocidad todos los planetas. Entonces Ptolomeo hacía esos ciertos cálculos y los metía y todo. Y era muy engorroso de usar, pero funcionaba. Pero muchas veces se prevé en ciencia de que lo más sencillo se trata de explicar lo más posible. Entonces, por eso el modelo de Copérnico fue muy revolucionario. Y aparte ganó muchos adeptos. Nada más que pues no era precisamente novedosa la idea. Ya de hecho muchas personas desde antes de él ya la habían concebido. Por ejemplo, un filósofo griego de aquel entonces que se llamaba Filolao, él ya, que había sido de hecho discípulo de Pitágoras, ahí por el siglo IV a.C., él ya había sugerido que no éramos el centro del universo. Y también otro astrónomo griego que se llamaba Aristarco, creo que es el más conocido, él también pensaba que no éramos el centro del universo. Y aquí viene una de las creo que de los principios más importantes, creo que podría decirse más filosóficos de la física, que es el principio, creo que es cosmológico o copernicano.
El que no somos el centro del universo, que creo que se llama principio copernicano, pero creo que cosmológico también tiene sentido, la verdad. Que prácticamente pues es como si el universo pues no fuéramos especiales, pues que somos uno de los tantos planetas, de uno de los tantos sistemas solares de las galaxias que hay por doquier. Y se le atribuye a él precisamente porque Copérnico fue el primero de quitar esa concepción de que, oye, pues no hay que ser tan egocéntricos, ¿no? Así por el estilo. Entonces, pues claro que en su momento no le creyeron a Copérnico. Y por mucho tiempo quedó así la idea hasta que llegó uno de los más grandes científicos de toda la historia, que es Galileo Galilei. Y Galileo Galilei, mediante la observación astronómica, él de hecho descubrió diversas lunas de Júpiter y todo. Y él, bueno, junto con el trabajo de otro de los más grandes científicos, que es Johannes Kepler, ellos ya habían trabajado en ciertos ritos matemáticos para que se concibiera la idea del modelo heliocéntrico de una manera en donde, vaya, se aceptara de que pues era más sencillo y pues por contraposición podía ser, pues vaya, a lo mejor pues más fiel a la realidad, porque no podemos estar seguros de todos, ¿no? Si me dicen que no hay verdad absoluta, que lo pueda con todo. Entonces, pues bueno, él realmente predicó con esa idea y de hecho muchas personas se lo pusieron. Por ejemplo, había un cardenal que se llamaba Roberto Bellarmino, que, y cito, él le decía a Galileo de que se abstuviera completamente de enseñar o defender esa doctrina u opinión o de discutirla con quien sea, y de que pues la abandonara por completo, porque la opinión de que el sol permanece en el centro del mundo y que la tierra se mueve, era una tontería. Sí. Entonces, pues era lo que se concebía en aquel entonces, ¿no? Pero, pues bueno, gracias al trabajo de Kepler, que de hecho Kepler utilizó una de las bases de datos más completas, que era la del astrónomo Tycho Brahe, que él se la pasó toda su vida estudiando los movimientos de la Tierra, de los planetas y todo. Y por más curioso que suene, él, a pesar de que tenía toda esa evidencia empírica, él también no le convencía del todo el modelo heliocéntrico. De hecho, él hizo un modelo híbrido en donde la Tierra era el centro y giraban alrededor del Sol, el Sol alrededor de ellos y todo, pero los demás planetas sí giraban alrededor del Sol. Entonces era un modelo híbrido así como para consensuar a más partes. La Tierra se comporta aparte que los demás. Ajá, entonces era muy interesante eso. Y de hecho se tenían ahí como tirria, como envidia de Johannes Kepler y Tycho Brahe, porque Kepler siempre le decía, oye, pues tírame paro, necesito los datos para mis cálculos y todo. Y Tycho le decía, no, así como que se tenían cosas, ya sabes, ¿no? Cosas de la época. Y no fue hasta que él falleció, un año después, que ya Kepler pudo acceder a la información que contenía él en sus bases de datos, que era la más completa en aquel entonces, y formuló sus famosas 3 leyes que pues rigen lo que vendría siendo los movimientos de los planetas del sistema solar. Entonces, ya él fue el primero que introdujo la idea de que los planetas no se movían en órbitas circulares, sino elípticas, pero que no tenían una excentricidad muy grande. Pero pues se quedó así la idea. Y de hecho no fue hasta después con el trabajo de Newton que se pudo dar una teoría más, vaya, como una teoría del todo, pero en lo que a mecánica refiere. Ajá. Que fue lo que hizo Newton. Newton hizo una gran unificación en aquel entonces, que fue concebir las ideas de Galileo, porque Galileo también tuvo trabajos muy importantes en el ramo de la mecánica y todo, de movimientos aquí en la Tierra. Y Kepler, con sus leyes del movimiento de los planetas, las unificó y las formuló en las conocidísimas y súper importantes leyes de Newton, que todos conocemos. Pero pues así se quedó esta idea, ¿no? Y afortunadamente, gracias a la mecánica newtoniana, se podían explicar muchísimos fenómenos en base a un solo principio, que era pues el principio de la gravedad, ¿no? De la gravitación universal. Tú podías explicar, por ejemplo, el lanzamiento de cohetes, puedes explicar un cuerpo que cae en caída libre, puedes explicar hasta, por ejemplo, el movimiento de la órbita de la Luna usando el mismo principio. Y eso estaba muy padre y era muy importante, porque era así como que, wow, o sea, aquí hay algo chusco y está padre, está interesante. Sí, básicamente demostró que las leyes que rigen las cosas aquí en la Tierra funcionan igual para todo el universo. Y pues para la época eso pues es bien fuerte. Era bien fuerte porque imagínate, o sea, también era un carácter, yo creo que es un carácter muy especial, porque aunque tú digas, oye, no somos el centro del universo, pero
vaya, me veo afectado yo por la gravedad de Júpiter y Júpiter se ve afectado por mi gravedad. Pues es como, uy. Ahí pues hay algo, ¿no? Algo especial. Entonces, también a él, pues vaya, también se confirió de eso que te comentaba, de que no se movían a velocidad constante, de que pues hay un afelio, un perihelio, en donde, por ejemplo, el afelio es el punto más alejado, el perihelio es el punto más cerca, y también podemos hablar de las estaciones del año y todo. Y la iglesia, pues no, la iglesia no lo aceptó, no lo aceptó en gran parte, pero en una parte sí, porque tenían que hacer cálculos ahí con los calendarios y todo. Había llegado el calendario gregoriano, antes estaban creo que el calendario juliano, y tenía un desfase muy grande. Ya con el calendario gregoriano pues hizo ahí unos ajustes y pues ya hubo ajustes ahí de fiestas y todo. Y pues hasta antes del siglo XX esa fue la concepción de cómo, pues vaya, cómo veíamos el universo. Pero acuérdate que pues vaya, seguía siendo eterno y seguía siendo pues único. O sea, nomás estábamos el Sol, la Tierra y los planetas. Entonces, ya llegando el siglo XX, llega esta famosísima revolución con Albert Einstein, en donde él introduce, vaya, la idea de la relatividad especial, la idea de la relatividad general, que son conceptos bien pesados, en donde da cabida a muchísimas posibilidades. Y de hecho, uno de los grandes problemas que tenía los postulados de Newton era de que no podía explicar ciertas anomalías. De hecho, a lo largo del siglo XIX hubo ciertos ahí, vaya, hazte cuenta que se había descubierto Neptuno, como por ahí del siglo XIX, y no se sabía más o menos cómo estaba el rollo del movimiento de precesión de Mercurio. Haz de cuenta que el movimiento de precesión es como si, o sea, el planeta gira en su órbita y la órbita girara con él. Ajá. Así un movimiento como de una pirinola, haz de cuenta. Entonces no sabían cómo explicar eso, porque a pesar de que era un movimiento pues discreto, pues se afectaba ya los datos. Entonces muchos científicos de la época le atribuían muchas explicaciones. Se llegó hasta a hablar de un nuevo planeta, del famoso Vulcano, que estaba antes de Mercurio. Y no, hombre, se querían echar encima a la ley de gravitación universal, porque era como de, oye, pero si esto nos explica muchas cosas, ¿cómo nos lo vamos a echar encima? Pues llegó Albert Einstein y dijo, mira, pues yo tengo estas ideas. ¿Qué te parece si a la gravedad la dejamos de concebir como una fuerza de acción así inmediata? Pues como la deformación del espacio-tiempo. Así bien elegante él. Y pues todo así como que, o sea, fue una idea revolucionaria. Y de hecho, gracias a la relatividad, bueno, a las ideas de Albert Einstein, se pudo dar solución al problema de la precesión de Mercurio. Y gracias a eso también pudo predecir muchísimas cosas. Los agujeros negros, vaya, de las ondas gravitacionales, muchísimos fenómenos que ahorita son el pan de cada día de los científicos, y que nos abren nuevas posibilidades. Y que aparte, vaya, no nos dejó sesgados en el hecho de que éramos los únicos en el universo, porque ya muchísimo tiempo después llegó Lemaitre, Hubble y todo esto, que con el efecto Doppler y todo se dieron cuenta de que no éramos el único sistema solar, que había una galaxia con muchos sistemas solares, y que no éramos la única galaxia, y que el universo se expandía. Y todo eso en el siglo XX fue como choqueante, y no fue hasta hace poco que se aceptó la idea, porque incluso Albert Einstein se oponía, porque pues era la idea de la concepción, pues es como de, vaya, cómo pasamos de que el universo es eterno y estático, ajá, a que se está expandiendo y como un principio. Pero creo que es hasta divino, ¿no? Porque sí, Lemaitre era sacerdote, ¿no? Era padre católico. Era padre católico, y pues ahí había tela de dónde cortar, pero muy interesante todos esos temas. Y de hecho, ahorita que dijiste eso de lo de la presión de Mercurio, uh-huh, creo que había escuchado yo de que con tal de que las cosas cuadraran, antes de que Einstein dijera todo lo que dijo sobre la relatividad especial, uh-huh, ellos pensaban que había un error en las leyes de Newton, uh-huh, en la ley de la gravitación universal. Y de hecho estuvieron con los datos que se tenían, intentaron cambiar el valor, creo que del cuadrado que está en la ley, de que ya no fuera un cuadrado, que fuera un elevado a la 2.1624, por decirlo, con tal de que las cosas cuadraran. Lo mismo que pasó 2000 años antes, tratando de que cuadrara todo para que la Tierra fuera el centro del universo. Eso está, pues, curioso cómo las historias se repiten. Sí, porque, o sea, creo que más bien ahí probablemente estaremos entrando a esos temas en donde hay mucho sesgo, bueno, creo que personal,
Porque si te fijas, tratar de mantener la idea de que somos el centro del universo y todo, queda muy bien con esa idea de que, bueno, a lo mejor nuestras posturas personales, religiosas, no sé, convicciones, pues realmente no son lo que son, porque casi siempre lo más sencillo es lo más fiel a la realidad. Y eso está presente en física y en la ciencia en todo momento. Incluso, pues ya sabes, ¿no? Hablar de entropía, del principio de mínima acción, que son cosas que el universo, bueno, sí, la existencia nos está diciendo de que, oye, no te compliques la existencia, las cosas a veces son lo más sencillo que te puedas imaginar. O tal vez no, tal vez nosotros también tenemos ese sesgo de que queremos generalizar todo, a lo mejor a una única fórmula o un único procedimiento, y chance el universo sea más engorroso o más complejo de lo que nosotros creemos. Pero pues sí, o sea, eso es lo interesante de todos estos temas. ¿Alguna otra conclusión a la que quieras llegar? No, creo que sería todo por mi parte, la verdad. Ok, bueno, ahora creo que ya es mi turno. Adelante, y adelante. Pues ahora que estás hablando de cosas del espacio, ¿de qué nos vas a contar? Para seguir con ese mismo tema, y te voy a hablar de meteoritos. ¡Hala! Así que, bueno, primero voy a comenzar dándote una fecha. 16 de febrero, del 2015. ¿Recuerdas qué estabas haciendo en ese entonces? La verdad no, probablemente estaba ahí en el bachiller, eso. De cualquiera. Estamos en la secundaria todavía. Entonces, bueno, es cierto. Entonces la secundaria todavía, ¿no? Este show. Bueno, el 16 de febrero del 2015 pasó en Rusia un asteroide que era más pesado que la Torre Eiffel. Se estrelló contra la atmósfera a 30 kilómetros del suelo más o menos y estalló. Sí, y estalló así de repente. Era una ciudad que se llama Chelyabinsk, algo así. Fue una noticia muy sonada porque pues era un meteorito pues grande, del tamaño de la Torre Eiffel. Pero este suceso fue de tan magnitud que fue el objeto más brillante en el cielo por unos momentos, incluso más que el sol. Y ocurrió tan alto en el cielo que no fue oído hasta 90 segundos después. O sea, tú lo viste, pasó un minuto y medio y hasta un minuto y medio después se pudo escuchar la explosión. Lo que hizo que este desastre fuera peor, y te explico por qué. Porque mira, esto sin duda es un evento fascinante, porque no es muy común ver que caiga un meteorito, y por lo general genera mucha curiosidad en las personas. Nadie se esperaría que 90 segundos después la onda de choque golpearía la ciudad. Entonces imagínate, están todas las personas de que, mira un meteorito, viendo por la ventana, llega la onda de choque y pues toda la gente salió volando por la ventana porque le cayeron vidrios encima. No manches. Miles de personas fueron dañadas con eso. Miles de edificios fueron destruidos. Pero algo irónico de este incidente es que ese mismo día científicos habían predicho que un asteroide iba a pasar muy cerca de la Tierra. Y pues de hecho así fue. 16 horas después, un asteroide del tamaño similar al de Chelyabinsk pasó a 27,000 kilómetros de la faz de la Tierra. O sea, pasó 27,000 kilómetros de la faz de la Tierra. 27,000 kilómetros. Esto es más cerca de lo que están los satélites en la órbita geosincrónica. ¿Qué onda? Este meteorito estuvo predicho casi a la perfección, nada más fue unas horas de diferencia. Pero el de Rusia cayó enteramente por sorpresa. Nadie sabía que iba a caer. Y pues esto pasa todo el tiempo, porque la verdad es que somos pésimos detectando asteroides antes de que impacten. Y pues bueno, desde 1988, más de 12,000 asteroides de más de 1 metro han colisionado con la Tierra. Y de ellos solo hemos detectado 5 antes de su impacto. Nunca con más de un día de anticipación. O sea, el mismo día que caen es el día que decimos, hay un meteorito. Pues sí, pues ya cayó. Ya cayó. Entonces, con toda la tecnología que tenemos y con todos los telescopios que están en la Tierra y en el espacio, ¿por qué nos cuesta tanto detectar asteroides peligrosos? Antes de que impacten, obviamente, porque pues, bueno, entonces, ¿cuántas chances hay de que si un gran asteroide nos impacte, puede eliminar toda la vida en el planeta? ¿Y qué podríamos hacer para que, pues, en caso de que esto pase? Pero bueno, primero, antes de responder estas preguntas, te voy a definir algo, pues, obvio básicamente. ¿Qué es un asteroide? Bueno, los asteroides son restos de escombros de cuando se formó nuestro sistema solar hace unos 4,500 millones de años.
rocas de polvo y de más material espacial se unieron y se fundieron creando protoplanetas. Antes existían más de los 8 que actualmente existen. Dentro de ellos existían metales pesados como el hierro, como el níquel o el iridio, que se hundieron hasta el núcleo, y esto dejó que los minerales más livianos, como silicatos, subieron en las superficies. Algunos de estos protoplanetas se convirtieron en los planetas que conocemos hoy, pero muchos otros chocaron entre ellos, partiéndose en pedazos, y estos pedazos a su vez chocaron entre ellos, partiéndose en más pedazos, y empezaron a orbitar alrededor del Sol, convirtiéndose en el gran cinturón de asteroides que aprendimos desde la primaria. Estos son, la mayoría son rocosos, pero existen muchos que son metálicos. Y la mayoría de los asteroides tienen órbitas estables, o sea que sabemos que se van a quedar ahí entre Marte y Júpiter, en el cinturón de asteroides. Pero algunos se han acercado mucho más a la Tierra. A esto se le llaman objetos próximos a la Tierra. Y creo que pues por varias razones estos objetos próximos a la Tierra son los más peligrosos y en los que más deberíamos de enfocar nuestra atención, porque genera una gran amenaza. Y de hecho Stephen Hawking en su último libro dijo que un impacto de un asteroide sería la mayor amenaza para la vida en la Tierra. Pero encontrar asteroides es difícil por muchísimos motivos. Me imagino. Porque, mira, en su mayoría son captados por telescopios que están en la Tierra. Para detectar un meteorito, se toman varias fotografías desde el mismo punto desde aquí de la Tierra. Entonces las juntas y luego ves que un punto se mueve. Se mueve porque está en órbita alrededor del Sol, y los demás no se mueven porque están lejos y pues no están orbitando alrededor del Sol. Entonces, pues, por eso sabemos que eso es un meteorito. Entonces las galaxias y otras estrellas lejanas no lo están, pues por eso, porque pues, no giran alrededor de aquí de nuestro sistema solar. Pero hay que observar con atención, porque la mayoría de los asteroides no son tan grandes como a que sean visibles a simple vista. Su tamaño varía desde unos cuantos metros a kilómetros. Y en la vasta extensión del universo, pues un kilómetro es insignificante básicamente. De hecho sí. Rocas de esos tamaños no son tan visibles, pero aún así las más pequeñas pueden hacerte mucho daño. El meteorito de Rusia tenía solamente 20 metros de diámetro, lo mismo que dos camiones, dos Poniente Sur juntas. Básicamente ese era el tamaño del que cayó. Y estaba grande, ¿no? Estaba grandecito, pero estaba chiquitito comparado con los que hay en el universo. Los asteroides son rugosos y oscuros, entonces son muy difíciles de ver porque solamente reflejan el 15% de toda la luz que los impacta. Así que la mejor oportunidad que tenemos es verlos cuando el Sol está directamente dándole la luz sobre ellos, o sea, cuando están en contra de la luz. Y de hecho, el 85% de los asteroides que hemos detectado fueron encontrados en ese rango, en los 45 grados que hay con el Sol atrás y la Tierra enfrente. Acá son los que podemos observar. Y exactamente lo que pasó en Rusia. Ese meteorito, o sea, detectamos dos meteoritos ese mismo. Bueno, uno se detectó porque cayó y el otro se detectó porque venía de frente. Y el que atrás, pues no lo pudimos detectar porque pues no se pudo ver. Hasta el momento se han detectado y catalogado más de 1 millón de asteroides, los cuales en su mayoría están en el gran cinturón de asteroides principal, el que está entre Júpiter y Marte. Pero 24,000 de ellos son objetos próximos a la Tierra, y a ellos son los que debemos prestar especial atención, ya que incluso una vez que hayas detectado un asteroide, es difícil predecir si va a impactar o no va a impactar a la Tierra. Porque mira, solo tienes un pedacito de información, solo tienes una cantidad pequeña del arco que engloba toda su trayectoria. Entonces, para poder predecir cómo continuaría en el futuro, realmente necesitarías observar por años y años para predecir más o menos bien para dónde va. Entonces, esto es un sistema caótico básicamente, porque pues en el espacio todos los cuerpos interactúan con todos los cuerpos. Entonces puede que la gravedad de Júpiter una vez al año pase cerca y altere toda su trayectoria. Entonces lo que nos limita a que solo podamos saber la trayectoria de objetos cercanos a la Tierra de aquí a 100 años. Más allá de 100 años ya no podemos asegurar si va a seguir el mismo comportamiento.
O sea, ahorita conocemos bien el comportamiento de esos cuerpos celestes de aquí a 100 años. De los que podemos ver. Ah, ok. Aproximadamente podemos saber si un objeto grande... O sea, por ejemplo, tenemos detectado casi todos los asteroides grandes. Así, los que son así de que, digamos, este sí está pesado, pero obviamente no va a pasar por aquí. Eso sí podemos saber. Pero esto lo vamos a hablar después. Y por ejemplo, yo quiero aprovechar para hacerte una pregunta. O sea, un asteroide entonces es el que está orbitando así en el espacio. Ajá, un asteroide está orbitando. Y el meteorito es el que va a chocar. No, ese es un meteoroide. O sea, ya cuando choca es meteorito. Si no choca es meteoroide. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, los que se funden así en la atmósfera son meteoroides. Ajá. No llegan a meteoritos. Oh, ok. Entonces, pues es importante saber pues su trayectoria, ¿no? Porque, mira, si uno nos impactara, pues sabemos, obviamente, por el historial de eventos que han ocurrido, es que esto sería algo dramático y sumamente destructivo. De hecho, bueno, voy a contar una anécdota de un cráter en Estados Unidos que se llama el cráter Barringer, en honor a un señor que se llamaba David Barringer, que él decía que ese cráter estaba formado por un meteorito. Pero la gente decía que no, que era debido a actividad tectónica del lugar. Ah, ok. Entonces, pero él estaba tan convencido de que había un meteorito que dijo, es que miren, hay un meteorito que estaba hecho de hierro, va a tener aproximadamente unos 50 metros de diámetro, así que vamos a buscar todo ese hierro gratis. Es la única forma en la que le hicieron caso. Entonces ahí está el señor buscando todo ese hierro gratis, pero no encontraron nada. Entonces, ¿qué creen que haya pasado ahí? Su error fue pensar que una colisión de meteoritos es como cuando avientas una piedra a una pared, de que o queda un hueco y ahí se queda el meteorito, o rebota pero ahí está la piedra, ¿no? Eso no pasa. El meteorito va a unos 30 kilómetros por segundo. Eso genera una cantidad de energía como para pulverizar el proyectil. Entonces todo ese gas está súper caliente y su presión tan alta, lo que hace que cuando choque genere un gran cráter. Por eso hay veces que se encuentran meteoritos chiquititos que hacen un hoyote. Es porque, bueno, desde antes venían más grandes y así. Pero en el caso de este cuerpo de 50 metros, la verdad es que no quedó básicamente nada. Así que este señor estuvo buscando durante 27 años algo que no existía, algo que dejó de existir hace 50,000 años. Entonces, pues fue un error pensar que los meteoritos pasaban eso. Este meteorito de 50 metros no fue mucho más grande que el que cayó en Rusia. El que cayó en Rusia medía 20 metros, este medía 50, o sea, son 30 metros de diferencia, que pues no es mucho, ¿sabes? Pero emitió una cantidad de energía equivalente a 10 megatones de TNT. Dices que son 10 megatones de TNT. Pues ubica la bomba de Hiroshima. Sí. Bueno, pues haz de cuenta que eso, pero 600 veces más. No manches. Es un meteorito chiquito comparado con los que... O sea, claro que no con las consecuencias radioactivas que tiene la bomba. No, pero el impacto sí. Entonces, bueno, lo que más se parece al impacto de un meteorito es una enorme explosión nuclear, ¿no? 600 veces Hiroshima. Wow. Entonces, para tener un poco de perspectiva, el meteorito que acabó con los dinosaurios tenía un diámetro de 10 kilómetros de diámetro. O sea, mucha diferencia, nada que ver. Este impactó hace unos 65 millones de años. Así que sabemos que por encima de un tamaño crítico, que digamos de algunos kilómetros, lo que sea que impacte podría tener, tendría efectos globales, ¿no? Cuando choca el meteorito a la Tierra, hace que, pues no solamente cae y se derrite o cosas así, sino que si es un meteorito tan grande, lo que pasa es que cae, se rompe en pedazos que vuelven a subir, que vuelven a generar otros meteoritos que vuelven a caer. Y si es tan grande, podría hacer que esta nube de meteoritos y lluvia constante de meteoritos alcance incluso el lado contrario del planeta del donde cayó el impacto. ¿Tanto así? Entonces es una lluvia constante de meteoritos que están cayendo. O sea, si cae un meteorito, por ejemplo, aquí, ajá, es probable que a lo mejor allá en Asia Central rebote. O sea, eso pasó con el de los dinosaurios, que fue de 10 kilómetros de diámetro. 10 kilómetros de diámetro es básicamente el diámetro de Ciudad Juárez, más o menos. Entonces el meteorito cae, explota y luego caen, y en Singapur también caían meteoritos. Pero esto no es lo peor, porque obviamente hay pérdida de energía por fricción, por calentamiento. Entonces el segundo impacto peor que pudo haber pasado en esa época es que la Tierra se calentó demasiado. Entonces lo que alguna vez fue un cielo
azul y claro. En ese momento era algo rojo, caliente, como si estuviera dentro de un horno. Entonces los dinosaurios que no fueron, que no murieron a causa de que un meteorito les cansó encima, fueron cocinados vivos. Oh, está muy cruel, muy pasado. Sí, está muy del apocalipsis. Entonces los únicos animales que tendrían chance de sobrevivir eran los chiquitos que podían vivir abajo de túneles o en el agua. De hecho, o sea, corrígeme, porque creo... No, porque obviamente han habido muchas extinciones a lo largo de la historia, ¿no? Pero esa extinguió como al 90 y tantos % de las especies, ¿no? Que había en la Tierra. La verdad no tengo el dato exacto, pero sí hubo mucha... O bueno, estoy seguro de que hubo una extinción que... Sí. Bueno, pues realmente muchas... Creo que se llama... Pues la del Cretácico fue la que mató casi toda la población de la Tierra. Pero esto fue debido a que subió las concentraciones de sulfuro en el planeta. Entonces, pues todo el sulfuro es venenoso, entonces mató a casi todo. Ya que estamos hablando de los efectos que tiene un asteroide de 10 kilómetros sobre la Tierra, ¿cuáles son las chances de que un asteroide de 10 kilómetros o más impacte hoy en día con la Tierra? Bueno, mira, si asumimos que tú vives 100 años y hay un asteroide, bueno, impacta en la Tierra un asteroide de 10 kilómetros como el de dinosaurios aproximadamente cada 100 millones de años. Entonces la probabilidad de tener uno así en este año es de 1 en 100 millones de años. ¿Ok? Entonces podemos estar tranquilos por ahora. No. Bueno, entonces en tu vida tienes una chance de 1 en 1 millón de morir por asteroide de 100 kilómetros. ¿Sabes? No son cero las probabilidades, ¿no? Creo que es más probable que te caiga un rayo, ¿no? Pero hay gente que le han caído rayos. Sí. Pero, o sea, la buena noticia es que, como sabemos, no hay asteroides de esa magnitud con una trayectoria que coincida con la de la Tierra. Al menos en los próximos 100 años. Recordemos que no podemos saber qué va a pasar en los siguientes 100 años con los asteroides. Así que, pues, como ya sabemos que no hay ninguno que pase aquí cerca en los próximos 100 años y tú vas a vivir más o menos 100 años, entonces las posibilidades ya son cero. De que caiga uno del tamaño. Ya la libramos nosotros. O sea, que cause una extinción masiva, eso ya no va a pasar en los próximos 100 años. Entonces, por eso es importante los trabajos de investigación en astronomía y así, porque redujo las chances de 1 en 1 millón a cero. Que pues 1 en 1 millón suena a que es casi imposible, pero no es cero. Bueno, la buena noticia, como ya dijimos, es que a nosotros no nos tocará un asteroide así en nuestras vidas, pero hay exponencialmente más asteroides más pequeños que 10 kilómetros, ¿no? Por cada asteroide de 10 kilómetros hay alrededor de 1000 de 1 kilómetro. Que también son... Sí, que no son menos, sí, que no son menos, pero... Son demasiado peligrosos, ya que son capaces de generar daño local, pero de gravedad. O sea, no se va a expandir por todo el mundo, pero... sí. O sea, ponle que no se extinga toda la población humana, pero pues sí va a crear una nueva isla en África. Sí. Por ejemplo, esto tengo que apuntar. Estoy exagerando. Podría destruir un lugar, la vida de un lugar entero de un país de Europa más o menos. Podría eliminar a Alemania o Francia sin problemas. Pero por ejemplo, o sea, lo que hace el impacto del meteorito, o sea, simplemente acaba con la vida ahí, pero no es capaz de generar islas o continentes. Por ejemplo, hay un impacto y... ¿O no? Pues no creo que eso tiene que ver con las placas tectónicas, no supongo. Pues podría tener las placas tectónicas, la verdad, pero hasta donde sé, no recuerdo que haya visto de que gracias al meteorito que cayó con los dinosaurios se creó México o algo así. Dijimos que un objeto de 1 kilómetro podría destruir Francia o Alemania, ¿no? Pues por decir algunos ejemplos, podría también destruir Chihuahua entero, ¿sabes? Entonces conocemos todos los cuerpos de 1 o 2 kilómetros que podrían impactarnos. No. ¿Qué crees? Se estima que alrededor del 98% de estos cuerpos han sido identificados y conocemos sus órbitas. Y podemos hacer proyecciones razonables para los próximos 10 años. Parece que estamos bien por el momento, pero ¿qué sucede con aquellos que tienen menos de 1 kilómetro? ¿Sabes? Con los de 500 metros, con los de 800 metros, que estos serían pues igual de peligrosos si nos impactaran, ¿no? Así que es aquí donde posiblemente se encuentra la mayor amenaza de los asteroides. Con uno que sobrepase los 100 metros, alcanza para destruir una ciudad. O sea, cae uno de 100 metros y ya, adiós Juárez, ¿no? Y lo peor es que esto no es de suficiente tamaño como para que sean localizados aún, ¿sabes?
Es lo que me ha causado más choque de eso, pero bueno, voy a continuar. ¿Cómo le dejo el asunto? Sí, hay muchísimos proyectiles de 100 metros que puede que no se detecten y si caen, pues sus consecuencias podrían destruir una zona de unos 100 kilómetros de radio. O sea, por ejemplo, que hay aquí en Juárez y alrededor de 100 kilómetros se destruye todo. De aquí a 100 kilómetros, ¿qué hay? ¿Chihuahua o...? No, Chihuahua está 400. Sí, 400. Digamos Villamanas, o sea, de aquí a Villamanas ya valió gorro todo. Entonces, pues te digo, no podemos detectarlos. Entonces, pues esto podría pasar mañana. Podría pasar mañana y no sabríamos. O sea, realmente no, o sea, no puedes decir que es tan probable, o sea, es ¿qué tanto probable? Porque ni siquiera los hemos detectado. Ajá, es que no se pueden ver. Híjole, o sea, es impredecible. Digo, y no se pueden ver a menos, bueno, con más de un día de anticipación, ¿sabes? Entonces, si nos dicen que mañana o ahorita en unas horas va a caer un meteorito, ¿hay opciones? ¿Realmente hay opciones? O sea, ¿qué podríamos hacer al respecto? Respuesta corta, nada. No podemos hacer nada. Pero te voy a poner a pensar y así que te voy a preguntar a ti ¿tú qué harías? Tú eres AMLO y te dicen va a caer un meteorito en Juárez. ¿Qué haces? No, pues saco mis detentes, no te creas, no, pues. No, está complicada la pregunta que me haces, Edgar, porque pues no sabría qué hacer en su momento, la verdad. A ver, aquí que tenemos público, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Más que habla un poquito más fuerte para que si te alcance a escuchar el micrófono. No, pues yo en ese caso, yo creo que no lo diría al público para no generar pánico, porque yo creo que eso lo único que va a causar son muertes y cosas así con anticipación, en lugar de simplemente todos morirnos y ya, ¿no? O sea, ¿tú prefieres que la gente se muera sin saber que se va a morir? Pues igual se va a morir. No es como que decirles vaya a evitar algo. Aunque bueno, también es bueno saber, ¿no? Porque así se pueden hacer. Pero, o sea, no desde el punto de vista político, sino como científico, ¿sabes? Tú eres el presidente de la república y tienes a tu disposición pues toda la tecnología, todas las cosas que hay en el país para detener esa amenaza. ¿Qué harías? ¿Cuáles serían tus planes? No leas, por favor. No. Pues bueno, vi una película donde seleccionan cierta parte de la población, no por nivel económico, no por sexo, no por nada, ¿verdad? Simplemente al azar, totalmente al azar, familias al azar. Y lo Salazar. Que hacen, familias al azar. Entonces, lo que hacen es que se las llevan a búnkers para que así puedan sobrevivir. Y pues de esa manera, en unos, no sé, 70 años, 80 años, cuando la radiación y todo se haya mejorado, pues sacarlos y pues ya que vuelvan a repoblar, que se vuelva a vivir. Pero eso sería como para un meteorito que pudiera destruir el planeta entero. Pero digamos que este meteorito solamente va a caer en Chihuahua, ¿sabes? Uno de 100 kilómetros, digo, de 100 metros que va a afectar solo 100 kilómetros a la redonda. ¿Sabes? Que ahí hay 1 millón de personas viviendo. Por ejemplo, a mí se me está ocurriendo, pero no sé qué tan viable sea, de que utilices a tu disposición, ya ves que hay esta, pues no sé cómo se le diga, ¿no? Cobertura de que hay sistemas antimisiles por algún ataque nuclear o así, que los destruyen. No habrá algún sistema así, pero, o sea, que se utilice en vez de para destruir misiles, algún, pues vaya, un asteroide que esté cayendo. O sea, aventarle como una bomba para que explote. Sí, o no sé, o sea, porque desviarlo me imagino que no puedes, tendrás que, pues no es un empujón, sino, pero yo digo que sería, no sé, corrígeme si sea contraproducente de que se estalla y luego se expande en una nube a lo mejor de tierra. Exactamente, no sé. Es eso, o sea, podemos aventarle cosas, ¿no? O sea, tenemos el equipo para aventarle cosas, pero no sabemos si funcionaría, porque cuando haces estallar algo y más en el espacio se va a expandir lentamente, pero como son objetos que también ejercen una fuerza gravitatoria sobre los otros objetos, otra vez se juntarían, pero esta vez ya no sería un cuerpo rocoso, sino un cúmulo de piedras que sería aún más difícil de destruir. Y tampoco sabemos si antes no venía ya como un cúmulo de piedras, ¿sabes? O sea, pudo haber tenido otros impactos previos y pudo haber sido, desde que lo detectamos, un cúmulo de escombros. Así que pues sería contraproducente porque estarías aumentando el área de impacto. Lo que dices tú de desviar su trayectoria, podríamos pegarle un cohete para empujarlo y desviar su trayectoria, pero tampoco funcionaría. Porque no tenemos, bueno, haciendo cálculos, no tenemos cohetes lo suficientemente fuertes como para hacer esto, ¿sabes? Tendrías que ponerlo y que se esté pegado y acelerando como por unos 100 años para que puedas desviar su trayectoria.
Además de que es un cuerpo en rotación. Entonces, pues se va a pegar y va a estar dando vueltas y así. Entonces tendría que cambiar su centro de masa y pues sería. No se puede, ¿sabes? Porque, o sea, bueno, al menos de que tengamos un cohete más potente, pero ahorita no tenemos eso. Otra opción que tenemos en caso de que. Es que puse aquí todas las opciones que me pudiste haber dicho para desmentírtelas. Pero te las voy a contar una vez. Deterioro con un láser, ¿sabes? De que derretirlo, básicamente de aquí. Ok. Tampoco se puede, porque no tenemos láseres tan poderosos y probablemente tampoco podemos llegar a hacerlos, y menos para hacer láseres tan poderosos como para derretirlos desde aquí de la Tierra, ¿sabes? Tendríamos que acercarnos a su superficie, lo cual es mucho más difícil. Entonces no se puede. Y, por ejemplo, se me está ocurriendo otras cosas, pero ya no sé qué tan científico sea, que utilizar a lo mejor un sistema sónico o algo así. Por ejemplo, no estoy seguro, hay unas herramientas que utilizan, creo que los dentistas, que son para quitar el sarro de los dientes, que utilizan, creo que agua a presión, pero también es un sistema sónico que literalmente revienta el sarro y te lo va quitando. Entonces no dañan los dientes. Entonces no podría servir un sistema así, o sea, de que a lo mejor chance va a afectar a la gente por a lo mejor problemas de oídos, ¿no? Porque pues, pero se puede aislar a la gente a lo mejor, y así pues con el sonido, y pues supongo que cuando esté más cercano a lo mejor no está al tanto el desastre que puede ocasionar por la lluvia. Pero es lo mismo, es combinar lo de láser con lo de pegarle un cohete, ¿sabes? O sea, estás desde aquí de la Tierra, no puedes generar energía con el sonido lo suficientemente potente como para hacerlo desde aquí. Tendrías que acercarte y lo mismo, podrías destruirlo y pues sería lo mismo. Bueno, otra opción, porque está bien, como si no te lo dicen no sabes, es envolverlo con láminas de aluminio para que la radiación impacte sobre él y lo empuje, ¿sabes cómo? Por eso te digo, si no te lo dicen pues no te da, pero esta es la mejor idea que se tiene, ¿sabes? El problema es que no sabemos cómo enviar aluminio al espacio y menos como para envolver un meteorito. Pero es la idea más buena que se tiene. Estas ideas se llevaron a cabo hace como unos 10, 20 años en un congreso de astronomía, en el que expertos se pusieron a debatir sobre esto, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que pues la verdad es que no tenemos aún la manera de desviar un asteroide de 1 kilómetro 500 metros de diámetro que podría destruir un país, ¿sabes? Simplemente no sabemos cómo hacerlo. El impacto, la verdad, hasta ahorita es inevitable, ¿sabes? De que va a caer un meteorito, no sabemos, no tenemos manera de detener que no impacte. Así que si podemos averiguar su trayectoria y predecir sobre qué ciudad explotaría, podríamos evacuar la ciudad. Es como lo más sensato y lo que más vidas salvaría. Pero, te voy a sacar otro pero. En el historial que hay de evacuaciones en ciudades, por ejemplo, que va a venir un huracán o un tornado y tienen que evacuar la ciudad. La verdad es que esa historia que tenemos, la mayoría no han tenido éxito, porque las entradas a las ciudades son limitadas. Por aquí en Juárez hay como 2 entradas nada más. Entonces, en una ciudad de 1 millón de personas, al primer carro que se descomponga la carretera, ya tienes 1 millón de personas tratando de salir. Entonces, pues no se puede, detiene el paso y pues no podrían salir antes del impacto porque todos los caminos están bloqueados. Y por ejemplo, o sea, ahorita que mencionas lo de evacuar gente, o sea, como en cuánto tiempo ya sé que es difícil predecir que caiga uno, ¿no? Pero ¿cuánto se estima que tarde en caer un meteorito así en promedio? De que tú digas, ¿sabes qué? Tenemos el tiempo suficiente para evacuar a tanta gente se pueda. Y ya la gente que está a lo mejor, no sé, próxima de la onda expansiva, no sé, pues se le pueda a lo mejor no evacuar, pero pues sí, no sé, como comentaba Raúl, en búnkers o algo así por el estilo. O sea, ¿cuánto tiempo tarda? O sea, ¿hay tiempo suficiente para evacuar a la gente? Porque también no evacúas en 5 minutos, 1 hora. Tampoco, o sea, por ejemplo, en estos casos de huracanes y otros desastres naturales, déjame acerco más, se me olvida que estoy acá, se les da un tiempo de aviso de 1 semana. Y no pasa, la verdad no se logra evacuar por la cantidad de personas que hay involucradas. Lo que dices tú, ¿qué tanto tiempo de anticipación podríamos tener? Pues dependiendo del tamaño del meteorito. Si entre más grande sea el meteorito, podemos verlo desde antes
Entonces podemos tener más tiempo para pues predecir dónde va a caer y predecir, bueno, y avisar a la gente que va a caer un meteorito. Más chiquitos, máximo un día, 2. Por eso la evacuación no es viable. Así que las únicas opciones, y ya para concluir este tema, así que bueno, las opciones que tenemos hoy en día en estos casos es, primero hay que hacer lo primero. Tenemos que buscarlos, tenemos que encontrar todos los asteroides que haya, que se hagan los estudios, coloquemos telescopios en la Tierra o en el espacio. Esto sería una contribución enorme para entender la amenaza que pues suponen esos asteroides, ya que pues si encontramos un objeto que pudiera ser potencialmente peligroso, pues nos concentramos en él, ¿sabes? Y ahora sí tenemos una motivación real para encontrar ideas, porque esto fue en un foro de hace unos 10 años, de que a ver, ¿qué haríamos en caso de un meteorito? Que, a ver, no, pues podríamos hacer esto. No existía la presión de que, hey, hay un meteorito, hay un meteorito que va a caer en 4 horas, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Hasta que no se encuentre, nosotros nos encontremos en esa situación, no sabríamos exactamente qué hacer. Pero bueno, si te dejé con la angustia o la preocupación o con la idea en la cabeza de que un meteorito puede causar el fin del mundo, te va a tranquilizar, Alex, porque hay muchísimas otras potenciales catástrofes mundiales que son mucho más probables que pasen que un meteorito impacte sobre la Tierra y que causen el fin del mundo. No, pues gracias. Así que pues de nada, ya te puedo sentir un poco mejor de que sí, no es tan probable, ¿sabes? Hay más probabilidad. Y pues nada, ese es mi tema, ya te di la conclusión también. ¿Alguna otra pregunta que tengas? No, yo por mi parte es todo, Edgar. Bueno, nomás recuerda hoy en la noche que mañana puede caerte un meteorito. Entonces pues ya, este sería el primer episodio, el primer piloto de este proyecto de podcast, que pues aún no tiene nombre, ya habíamos dicho al principio. Así que pues esperemos que dé para más, esperemos que dé para largo ese proyecto. Todas las buenas vibras. Y también pues de verdad esperamos que pues les haya gustado, más que nada, que se hayan entretenido poquillo aquí escuchándonos. Y pues nada más. Muchas gracias por escucharnos. Luego después les pasamos redes sociales y Skype para que nos sigan en todas las redes sociales, porque ahorita no tenemos nada escrito ni nada hecho. Así que muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en una próxima emisión de este podcast sin que nombre, aún no tiene nombre, pero habla de ciencia. Gracias y adiós. Hasta luego.